Hoy les vengo a contestar una pregunta que nadie se ha hecho. ¿Cuál de estos villanos ganaría en una pelea? Sin armas, solo habilidades. Primer contrincante. Clog es el villano principal de los videojuegos de Neverhood y Skull Monkeys. Doug Tenapel es el creador-director de estos juegos. Él es un estadounidense que apoya muy vocalmente a Trump. Nomás quiero dejar claro que ni yo ni mis amigos que ayudaron con este video estamos de acuerdo con sus políticas. Juego 1, The Neverhood. Juegas como hombrecito de arcilla llamado Clayman y exploras este entorno llamado el Neverhood. Este se ve como todo abandonado, nomás hay uno que otro animalito. Y ya para el final descubres la historia del lugar y cómo terminó así. Hoborg, que es como Dios, pero no exactamente porque hay otros dioses, crea el Neverhood y luego crea a Clog, que es como el Lucifer de este mundo. Clog le roba su corona a Hoborg dejándolo sin vida o como en coma. Se pone la corona y esta le da conocimiento prohibido y lo muta. Después de un tiempo, el protagonista del juego, Clayman, despierta y comienza a explorar. Para el final encuentra unos VHS que le explican la historia y luego va y se enfrenta a Clog. Clog le ofrece la corona para que también consiga conocimientos prohibidos. Aquí ya hay dos opciones para el jugador. Uno, el final malo, donde Clayman se pone la corona volviéndose él el nuevo soberano del Neverhood. O el final bueno, donde Clayman le devuelve la corona a Hoborg y lo revive. Clog trata de matarlos, pero accidentalmente activa su cañón y él mismo se manda al espacio. Este es el final canon que nos lleva al juego 2. En este, Clog cae sobre el planeta Itznak, aplastando a un Skull Monkey, que son seres que habitan este planeta. Le arranca la cabeza y el pelaje y se declara rey. Pone a los Skull Monkeys a construir un arma para destruir ahora el Neverhood. Clayman recibe un mensaje de auxilio desde ese planeta y va para liberarlos. Al final, Clayman pelea con él y lo mata en una explosión, y luego destruye su arma. Segundo contrincante, Zartog. Él es el villano principal de la franquicia de Space Chimps. Película 1, NASA manda un satélite al espacio. Este cae sobre un planeta y aplasta la casa de este tipo, Zartog. Él se apodera por accidente del satélite y lo logra usar como un arma para dominar el planeta y obligar a los habitantes a construirle un palacio. Mientras tanto, en la Tierra, NASA manda 3 chimpancés en la misma dirección que el satélite para ver qué pasó con él. Los chimpancés llegan al planeta, uno se separa y lo capturan y lo llevan con Zartog, mientras que los otros 2 van en busca de él y esos tienen su propia aventura, que es la historia principal de la película. El chimpancé capturado le enseña a Zartog a usar más efectivamente su arma hasta que los otros 2 lo encuentran. Zartog los captura a los 3, pero el que le enseñó a usar la máquina lo engaña para que él mismo se expulse del satélite. Él cae en un charco de líquido que lo congela y el trío de chimpancés lo usa como punta para su cohete de regreso, dejándolo ahora en la Tierra para la película 2, donde Zartog se descongela y va en busca de otra máquina humana para usar como arma. Logra encontrar la estación espacial de la primera película y logra entrar. En la base encuentra unos científicos probando un láser y se lo logra robar. Tiene toda una persecución y confrontación con el chimpancé principal de la primera película, hasta que ya le logran quitar el láser y le disparan. El láser es reversible, al final vuelve pero encogido. Blue, ¿tú qué opinas? Después de consultar con mi gato Blue, llegamos a una conclusión que necesitamos una opinión de fuera. Así que le pedí a mis amigos Pascal y Will que me dieran sus opiniones. Now you're familiar with these characters, what are your thoughts? I think they're both short kings. Pascal, you got anything to add to that? I think the Krog, right? That's the Bible analog character for Satan. Clog. He definitely wins. You know, he's certainly not advantageous enough to like go on the initiative. I see the other guy really taking him for a ride, but those little knife hands of his are going to be super handy. Blue Ape dude, all I see him doing is like throwing a few punches, not a kick. Not a single I don't kick think because he skipped leg day. But Krug, he's got blades at the end of every single appendage in his body. Don't think it would be a good idea to punch him? Dude, the clay guy gets knocked out with one punch. If it's a fist fight, he's done for. Klug would just give Zartog the crown and just grant him god powers and to say, I win! I win! Is he Shrek? Oh my god.
Okay, so he's got his shit a little bit more together. He's less insane. Certainly. This is Zartog, a fella. He was going to kill the monkey, but once he found out that the monkey could give him more information, he's practical and he keeps the monkey alive. Okay, so he is kind of stupid, actually. Okay, well, he was defeated, but it wasn't a physical battle. It was a battle of wits. And before you say anything, I would not accuse Clog of being particularly witty. I think Clog is just stronger. He ripped off... He is clay! He doesn't have bones! Stop saying that he's clay. That's just the medium. That's No, in universe. So you're telling me you needed to do all that shit to kill my fucking guy, Clog? Okay, I might be changing my mind. Clog is far more willing to get his hands dirty than Zartog. He's just got that crackhead energy. So, Clog wins. Si a este video le va bien, hago uno con estos dos.